bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias del Ciel. Nosotros somos de Sexto A, yo soy Agus y ella es Abby. Y hoy tenemos un programón, ¿no, Abby? Así es, Agus. Hoy tenemos temas súper interesantes, así que tienen que prestar mucha atención. Lo que vamos a estar hablando es de algunos economistas, temas actuales, del neoliberalismo y de algunas empresas. Así que vamos con la primera edición. Bueno, empezamos con el rotativo de noticias, los títulos. La economía está parada por el aislamiento social para evitar los contagios de coronavirus. Hay empresas que se consideran esenciales por sus aportes a la lucha contra la pandemia y que focalizan su producción para este fin. Y hay otras que decidieron cambiar su línea de producción para hacer su aporte a esta crisis. Se informa que se ha formado un grupo de 30 empresas que se unieron para confeccionar kits de tapabocas, mascarillas y otros productos médicos y protectores a las provincias, municipios y hospitales. Recomendaciones para empresa. Lavarse las manos cada 20 minutos, no hacer contacto físico, no tomar mate. Estornudar con el pliegue del codo tapando la nariz y la boca e inmediatamente irnos a lavarnos las manos. Desinfectar frecuentemente las superficies que estemos utilizando o cercanas para minimizar el riesgo de transmisión. Ejemplo, mostradores, teclados, escritorios, etc. Ventilar lugares cerrados más en invierno y en épocas de bajas temperaturas para permitir el cambio de aire. Los trabajadores, en caso de presentar indicaciones, avisar a su líder o a su jefe y consultar al servicio médico correspondiente. Bueno, vamos con el protocolo de las peluquerías, que las nuevas medidas que regirán para la actividad se encuentra la implementación de una alfombra sanitizante, el recibimiento de los clientes con un pulverizador para las manos y para el cuerpo, el lavado de manos y una declaración jurada que las personas deberán firmar sobre la ausencia de síntomas de coronavirus en los últimos 15 días, ya sea un salón grande o una peluquería de barrio. Ambos estarán obligados a mantener una distancia máxima entre 15 metros por persona. Y lo que significa que algunos locales pequeños deberán atender a un cliente por vez. Significa que no podrá haber más no podrá haber gran cantidad de personas en el local. A lo máximo dos personas, 3 personas como mucho. O si hay más, siempre respetando las normas, digamos, o respetando el protocolo, mejor dicho. Las medidas que se van a utilizar para la reapertura de los shoppings son termómetros digitales y cámaras que midan la temperatura a la distancia de las personas, alfombras sanitizantes para el calzado, después instalación de dispensores de alcohol en gel distribuidos por todo el shopping, después señalización del sentido de circulación y del distanciamiento social marcado en los pisos, después en las vidrieras locales va a haber un número, que es el que indica la cantidad de personas que pueden ingresar al local, limpieza general en todo el shopping, en los baños, en los pisos, a cada rato, y después va a haber unas cámaras que cuentan personas para que no se pueda superar la cantidad de personas que se admitan en el shopping. Gracias a Estudio Mayor. Ahora hablaremos sobre la inflación. Bienvenidos, soy Camila Naya. Este viernes el dólar al público en promedio de bancos y casas de cambio superó los 132 pesos para la venta, con una nueva adquisición del 35% de impuesto a las ganancias, aplicado sobre la base del 30% para una Argentina inclusiva y solidaria. En la siguiente imagen mostraremos la cotización de los diferentes bancos. Cuando nosotros nos encontrábamos en la cuarentena obligatoria, la circulación del peso había frenado. Esto hacía que los niveles de la tasa de inflación no aumentaran. Pero ahora, con el distanciamiento social, todo volvió a la normalidad y con la gran crisis mundial en la que nos encontramos,
La tasa inflacionaria es muy elevada. Los niveles han aumentado muchísimo. El índice de precios al consumo de agosto registró una fuerte alza en los precios de los alimentos que subieron 3,5% y que impulsaron la inflación núcleo al 3% por encima del nivel general. Otro capítulo que tuvo una alza destacada fue equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,5%. Se trata de un rubro atado al valor del dólar y las expectativas de devaluación. Continuemos viendo las noticias. Cuarentena, estar encerrados y ahora el verano. Vení y pasá a probar estos increíbles sabores. No te mentimos, te aseguramos que nuestros helados son los mejores. Dale, vení a Dulcis Hagel. Bienvenidos al segmento de Economía y Gestión. Hoy compartimos la investigación de nuestros colegas sobre las actividades que están llevando a cabo las principales empresas del país en relación a la economía circular y la responsabilidad social empresarial, para ponernos en tema y saber cómo y por qué las empresas se comprometen. Pasamos a relatarles el resultado obtenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí estamos como siempre para informarlos. En el día de hoy, en conjunto con mis colegas, le vamos a estar hablando sobre la economía circular y la responsabilidad social empresarial. Bueno, ustedes del otro lado se van a estar preguntando, ¿qué es la economía circular, no? Bueno, tranquilo que no es nada difícil. La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sustentabilidad y cuyo objetivo es que los productos, los recursos y los materiales se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y además que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esta economía circular plantea una conciencia económica, ambiental y social a través de un sistema de sustentabilidad medioambiental basado fundamentalmente en la disminución de recursos, la reducción y la producción de residuos y la limitación del consumo de energía. A continuación seguimos con más información con mi colega. Con más información, el mejor noticiero de televisión abierta, el Econoticiegel. Ahora estamos hablando de la responsabilidad social corporativa, o mejor conocida como RSC o responsabilidad social empresarial, RSE. La responsabilidad social empresarial es la responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en que se desenvuelve y con la sociedad de la que hace parte. Se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objeto de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. Bueno, ahora estaremos presentando más información con mi colega. Desde la empresa Coca-Cola hemos averiguado que tiene como estrategia desarrollar los modelos comerciales innovadores a través de los diseños de sus paquetes. Los materiales que utilizan y la tecnología para lograrlo necesitan mejorar la capacidad de recuperar un mayor uso del contenido reciclado y una completa reciclabilidad. Tienen socios, embotelladores, ONG, gobiernos, locales y consumidores para poder indicar el mejor camino a seguir. Seguimos con nuestra compañera que nos seguirá informando sobre la empresa. Voy a hablar del objetivo y de la RCE de Coca-Cola. El objetivo de Coca-Cola es diferenciar sus envases como un recurso valioso en lugar de un desperdicio y tratar de utilizar menos materias primas y reutilizar su embalaje. Lo de la RCE de Coca-Cola es que la compañía de Coca-Cola puede ser considerada socialmente responsable y que cuenta con los más elevados estándares y procesos para garantizar la seguridad y calidad de todos sus productos. Además, viven con el objetivo de que la sustentabilidad sea parte de todo lo que hacen con respecto al cuidado del medio ambiente. El 100% de la energía que utilizan las plantas de Coca-Cola, FEMSA Argentina, proviene de fuentes renovables. A su vez, cuenta con sus proyectos de conservación de agua trabajando en colaboración socios embotelladores y de la industria. Organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes del sector público de las comunidades en los que opera para reabastecer cada gota que usa en sus productos y procesos productivos, siendo los motores de esos procesos el reducir, reciclar y reabastecer. Sus botellas están hechas con plástico PET, que es 100% reciclable, compactable y fácilmente
identificable gracias a su símbolo que se encuentra en el envase. Higiene Activa, que es un programa de capacitación de Coca-Cola Argentina, y Proyecto Agua Segura para ayudar a prevenir el coronavirus en comunidades vulnerables. Este año más de 12.000 personas ya participaron. Otro programa es que Coca-Cola Argentina y Chicos.net, el mismo busca acompañar la inserción laboral de los jóvenes. El objetivo es que a partir de los encuentros puedan realizar una mirada introspectiva para reconocer sus cualidades más importantes, pero también aquello que sería mejor trabajar y fortalecer con vistas a lograr sus objetivos. Siguiendo su inactiva, un mundo sin residuos. Garden Life es una de las primeras empresas ecológicas de la Argentina número 1. Nos damos cuenta de que gracias al ser humano vamos destruyendo la naturaleza, y gracias a esta empresa nos damos cuenta de que con esos recursos nosotros podemos seguir viviendo y aún mejor. Es una de las empresas constructoras más grandes de la Argentina, a la que le dedicamos el tiempo y el espacio a darnos cuenta a que no solamente podemos vivir de recursos no renovables, sino también de los renovables, y que ayuda a nuestra vida y a la de nuestros amigos, nuestros hijos y hasta nuestros nietos en el futuro. Garden Life. La Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. ¿Frío o calor? ¿Playa o montaña? ¿Desierto o glaciar? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que llevar? ¿A quién van a llevar? Y en eso estamos, para ayudarte. Disfruta la super promo. Viajan 3, pagan 2. ¿Estás por viajar? Turismo DM es la mejor opción a la hora de elegir tu viaje. En el día de hoy vamos a estar tratando sobre una situación que se dio mucho en la cuarentena, ya que todas las actividades se volvieron de forma virtual. Los ciberdelincuentes utilizaron esta virtualidad para poder robarnos datos nuestros, datos personales, datos bancarios y otros datos que les puedan servir. En el día de hoy vamos a estar charlando con el especialista en ciberseguridad, Matías Toñole, y el abogado Edmundo Pevencia. Buenas tardes, Matías, ¿cómo te va? Quisiera que nos estés contando cómo se pueden prevenir estos hackeos para evitar que nos roben los datos que tenemos en el teléfono, en la computadora, en la tablet o cualquier otro dispositivo que usemos. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto a la pregunta, considero que se debe desarrollar una estrategia para poder proteger tu información en el dispositivo que usted posea. Por ejemplo, actualiza tu sistema operativo y aplicaciones, evita el Wi-Fi público, bloquea tu smartphone con código de acceso de A4 a 6 dígitos, mantén privado el número de tu teléfono móvil, no compartas tu vida en exceso en las redes sociales, no almacenes información personal, documentos o archivos en tu teléfono y limita la cantidad de fotos etiquetadas geográficamente en tu cámara roll. Usa contraseñas seguras, cuídate con los correos spam y phishing, utiliza protecciones integradas para tu dispositivo, una aplicación antivirus y aléjate de los cargadores públicos. Buenísimo, ahora me gustaría preguntarle al doctor Edmundo qué tipo de acciones legales se podría llegar a tomar de parte de la víctima en respecto a estos casos. Muy buenos días, Valeria. Como respuesta a tu pregunta, yo creo que uno tiene que tomar 4 pasos para poder asegurar de que tanto la información como la denuncia llegue a la justicia. Ahora, lo primero que uno tiene que hacer es no borrar la información de la computadora para asegurarse de que la misma pueda ser utilizada en el caso de la víctima. Ahora, denuncie inmediatamente el caso para asegurarnos de que el hacker no pueda borrar su información y para poder hacerlo tan rápido como sea posible. No reenvíe bajo ninguna circunstancia la información, porque puede ser utilizada por el hacker en caso de reenvío, o puede ser publicada, cosa que no se debe hacer. Ahora,
guarde la información para la justicia, para que pueda ser utilizada. Ahora, las leyes que se pueden utilizar en el caso de civil es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Delitos Informáticos y la Ley de Grooming. Ahora, la persona que debemos denunciar es no denunciar a la persona, sino a la persona a la cual tenemos que llevar nuestra denuncia es la División de Delitos Tecnológicos de Policía Federal Argentina o la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia UFECI. Buenísimo. Ahora me gustaría preguntarte, Edmundo, ¿qué tipo de acción legal o qué consecuencia le quedaría a la persona que hace este delito, a la persona que lo ejecuta, una vez que encuentran la fuente de donde se hackeó el teléfono? Me encantaría saber qué acción legal, qué consecuencia le quedaría a esa persona por haber hecho ese delito. Valeria, como respuesta a tu segunda pregunta, una de las cosas que pueden ser utilizadas como consecuencia del ataque ciberinformático puede ser como consecuencia una prisión de 1 mes a 6 años, dependiendo del delito, o una multa. Buenísimo, muchas gracias, doctor Edmundo. Y en este momento, para cerrar el tema, me gustaría preguntar al especialista Matías qué tipos de datos no se recomienda cargar en el teléfono, en la tablet o en la computadora, como para evitar que se nos roben estos datos. ¿Qué tipos de datos no se recomienda poner? Bien, es importante evitar enumerar ciudades de origen, direcciones específicas, ubicaciones de trabajos específicas, números de teléfono, apellidos y otros detalles que los piratas informáticos pueden usar para rastrearte. Buenísimo, muchas gracias especialista Matías y muchas gracias doctor Edmundo. El RSE de la marca Patagonia. La firma patagónica es un ejemplo de empresa comprometida socialmente. Se trata de una marca de ropa y accesorios que utiliza la sostenibilidad como la base de su posicionamiento empresarial. Fabricar el mejor producto, no causar daño innecesario al medio ambiente, y usar los negocios para implementar soluciones a la crisis ambiental. La estrategia de Patagonia se basa en repensar el consumismo, reducir lo que se compra, reparar lo que se pudra, recaudar lo que se tiene, reciclar todo lo demás y reimaginar un mundo más sostenible. Se compromete con sus clientes para que estos aprendan a extender la vida útil de las prendas que compran, mediante el ciudadano y la reparación de estar trabajando con el club de reparadores, además enseñarles a realizar reparaciones sencillas, la conciencia del consumidor para que no compre lo innecesario. ¿Sentís que tu jardín está triste? Acá tenemos tu solución, Vivero El Playón. Flores para que te hagan tu día alegre. Plantas de cualquier tipo, tamaño y precio. Solamente hay envío en Los Polvorines, San Miguel y Bellavista. Y nos podés contactar al número 11 70 39 31 96 o encontrarnos en nuestras redes sociales _viveros.playón. Gracias por su atención, Vivero El Playón. ¿Buscás la mejor calidad y precio en ropa juvenil urbana? Entonces Aironi es para vos. Camperas, gorras, pantalones y muchas más prendas fenomenales hasta con un 50% off. Y no te pierdas nuestra línea premium lanzada en plena pandemia con bonificaciones y descuentos exclusivos. No te pierdas todo esto y mucho más en cualquiera de nuestras sucursales. Aironi, vistiendo el futuro. Bienvenidos una vez más y gracias al estudio por permitirnos este espacio. Esta vez vamos a estar hablando sobre el desempleo en la Argentina y cómo nos encontramos en una situación muy mala respecto a la desocupación, la cual venía decreciendo desde hace tiempo, pero decreció al momento del aislamiento social preventivo que el Estado decretó. En un reciente informe del INDEC se dio a conocer que la tasa de desempleo creció un 10,4% y en la última actualización creció un 13,1%.
El informe especifica que entre enero y marzo pasados, 1,39 millones de personas buscaban empleo en la Argentina y una parte de 1,5 millones estaban subocupadas. Y por último, que 2,4 millones de habitantes que contaban con empleo buscaban conseguir uno nuevo. Esto nos deja en evidencia que al menos un 40% de la población económicamente activa de la Argentina se encontraba desempleada. Con el contexto de pandemia y un país varado por cuestiones de salud pública, se ha presentado el cierre estimado de 55.000 pymes. Y esto llevó a que muchos trabajadores, tanto de pymes como de sectores no necesarios, reclamen por la apertura de los permisos, con el fin de poder vivir y de no cerrar sus negocios. Sin embargo, hay que tener en cuenta el estado de nuestro sistema de salud público y lo contagioso que es el virus. No podemos arriesgarnos a un colapso sanitario. Sabemos que en el caso de permitir nuevamente la libre circulación de personas, el número de muertos subiría exponencialmente, pero no parece haber estimaciones de cómo funcionaría la economía con una pandemia descontrolada. Ahí es donde se plantea el gran dilema. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra salud a cambio de mantener la economía? Esto puede resumirse en que si el confinamiento frena el contagio y es una buena medida de salud pública en tiempos de pandemia, perjudica gravemente a la economía. Entonces existe un conflicto de intereses. Para mitigar los efectos de la cuarentena en la población más vulnerable, el Estado entrega planes de emergencia para dar la ayuda económica, la cual no es muy alta en un país al borde del default. También da créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas. La actual situación es muy dramática y el mundo no será el mismo después de esta crisis, pero está en nuestras manos limitar el daño global. Pasamos a cortes comerciales. Nuestras hamburguesas son fáciles y sencillas de hacer. ¿Qué esperas para probar Healthy Burgers? Hamburguesas vegetarianas y veganas. Bienvenidos una vez más a Econoticiero. Comenzamos con la noticia referida a la empresa de electrodomésticos Philips. Bien, la estrategia de Philips es hacer más efectivo el uso de materiales, como también diseñar y fabricar los productos para ser brindados en modalidad mediante contratos de alquileres. Seguimos con más información de Philips. Adelante, Vero. Hola, yo voy a hablar sobre la empresa Philips. Yo voy a decir sus estrategias que tiene la empresa Philips. La estrategia de Philips es hacer más efectivo el uso de materiales, también diseñar y fabricar productos para ser brindados en modalidad mediante contratos de alquiler. Mi amiga Vero va a continuar con sus objetivos que tiene la empresa Philips. Muy buenas tardes a todos, acá informando desde Econoticiero. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la empresa Philip Morris, que para los que no la conocen es una empresa tabacalera que proviene de Estados Unidos y, para ser más exactas, de Nueva York. Bueno, pero acá no estamos para hablar sobre su historia, sino que estamos acá para hablar sobre su RSE y de su objetivo, que para los que no saben, la RSE significa Responsabilidad Social Empresarial. Bueno, ahora voy a hablar sobre el objetivo y luego vamos a pasar hacia la RSE. Bueno, el objetivo básicamente de Philips es mejorar la vida de 3 billones de personas para el 2025 y también el segundo trimestre del 2018. Otro objetivo de Philips es restringir las barreras de la economía circular, de los modelos de economía circular y de reciclaje. Para esto podrían mejorar mucho la salud de las personas. Bueno, ahora vamos a pasar hacia su RSE. Bueno, uno de los puntos más importantes de la responsabilidad social que lleva a cabo Philips es la de
advertir a sus consumidores sobre el uso de tabaco. ¿Qué hacen para advertir básicamente? Básicamente Philips lo que hace para advertir es usar pictogramas y advertencias sanitarias en sus cajas de cigarrillos, que ahora les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de los cuales usa Philips. Acá tenemos uno que dice: fumar también afecta a los jóvenes. Acá tenemos otro que dice: si fumas, enfermas a tu bebé. Luego tenemos otro que dice: fumar produce cáncer de boca y labios. Y por último tenemos este que dice: el tabaco afecta a tu economía y a la de tu familia. Bueno, otra cosa que también dice Philips es que el gobierno debería actuar para reducir el suministro de materia prima, reduciendo el área designada para el cultivo de tabaco. Otra cosa que dice Philips también es prohibir el apoyo económico a productores de tabaco y ordenar por mandato programas de sustitución de cultivos para los campesinos, dedicados a la producción de trabajo. Bueno, acá estaríamos terminando con el objetivo y la RSE de Philips. Bueno, a continuación vamos a pasar con otras empresas. Muchas gracias. Chicos, miren lo que me compré. ¿Qué compraste? La nueva Manaos. ¿Qué Manaos? ¿Un nuevo sabor? No, la de vidrio. ¿Entonces es retornable? Sí, es retornable. ¡Qué copado! Es ecológica y no gasta tanto. No, amigo, un golazo mal. ¿En qué sabores viene? Yo compré de pomelo, pero hay de todos los sabores. El problema del plástico se expande con la sociedad humana. Se ha demostrado que existen numerosas especies de animales con microplásticos en su tubo digestivo. Además de que la contaminación por plásticos se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de la población humana. El plástico es uno de los materiales que usamos para nuestra industria, ya que ahí es donde colocamos nuestro producto, nuestra gaseosa Manaos. El plástico sigue siendo un ciclo de vida, es decir, una serie de etapas por las que pasa durante toda su existencia. Consta de 4 fases su proceso: extracción de materiales, transporte, fabricación y refinado, uso y gestión de los residuos. Por eso hoy, en nuestra empresa, decidimos pasar del plástico al vidrio, ya que al beber de una botella de cristal se obtiene mucha sostenibilidad y no es tóxico, conserva mucho la bebida y además es reutilizable. ¡Vamos, Manaos! Hola, me presento, mi nombre es Alegría Valentina y soy la dueña de Gurfins. Hoy con mi equipo de trabajo le vamos a estar mostrando un poco de lo que es este emprendimiento, de qué prendas vendemos, de qué telas usamos, dónde se ubican nuestros locales y demás. Espero que les guste. Hola, soy Mariana Godoy, la diseñadora de Gurfins, y hoy les quiero hablar un poco de la misión y la visión que tiene nuestra empresa. Con nuestro grupo de trabajo consideramos de que la niñez es una etapa donde los chicos tienen que disfrutar, aprender, divertirse, y creamos una línea de ropa pensada en ello, en que los chicos se puedan sentir cómodos, se vean cancheros y jueguen sin ningún tipo de problema. También apuntamos a tener buenos diseños y telas de alta calidad. Ahora vamos a dejarles unas fotos de nuestros catálogos. Pop, pop, it's showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know, downtown, oh, they don't know, downtown. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Shit, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up. Mi nombre
en Goodthings tenemos ropa de distintas telas, como por ejemplo esta, que es de algodón. También tenemos esta que es de una tela hipoalergénica. Y bueno, eso y mucho más en Goodthings. Hablando de nuestros locales, les podemos contar de los dos más conocidos. Uno se encuentra en Los Polvorines, en las calles San Martín y 9 de Julio al 1400. Y si nos vamos un poquito más lejos, encontramos nuestro local de Capital, en las calles Santa Fe y Sarmiento al 2000. Hola, estamos acá en Perú y bueno, les voy a contar un poco sobre las consecuencias que nos trajo la pandemia económicamente. Esta pandemia ha frenado la producción y se prevé que su recuperación será este último trimestre del año, si se toman las medidas necesarias. Los rubros que se han visto más afectados en Perú son el turismo, las aerolíneas, el sector de hidrocarburos por la baja demanda de petróleo, el sector minero, el sector de infraestructuras y otros, generando una pérdida de más de 400 millones de dólares en este año. Sin embargo, los rubros que se verán potenciados se basan en la medicina, ciencias, investigación, laboratorios, farmacéuticas, tecnología, plataformas digitales, producción interna de ganadería, pescadería, agricultura, artesanía, rubros de la producción de alimentos y materias primas internas. Y bueno, eso es todo lo afectado y lo no afectado. Mi compañero Facundo les va a contar un poco de lo que está pasando allá en Uruguay. Bueno, la irrupción del coronavirus a nivel internacional representa un shock exógeno negativo para la economía uruguaya, ya que implica un cambio abrupto del escenario externo con efectos negativos sobre la actividad económica. Los canales de transmisión por los cuales los efectos de crisis sanitaria mundial impactan sobre la economía uruguaya son principalmente dos: comercial, los bienes y los servicios, y el financiero. En ambos casos, los impactos ya comenzaron a manifestarse en la economía doméstica, aunque el primero podrá verse agravado por el lado de los servicios turísticos ante una prolongación de la pandemia en los próximos meses. Por un lado, el canal comercial podría considerarse el primer canal por el cual Uruguay y los países emergentes han sentido el impacto de la pandemia. En materia de bienes, el impacto del virus en la economía china durante el primer trimestre del año, principalmente explicado por las medidas de distanciamiento social adoptadas para limitar su alcance, ha reducido la demanda de importaciones de dicho país, lo que a su vez explicó parcialmente la caída del precio de las comoditas de los mercados internacionales. Para el caso particular de Uruguay, las exportaciones dirigidas hacia China cayeron fuertemente, especialmente en febrero, durante el primer trimestre del año. Esto último resulta especialmente relevante debido a la importancia relativa de China dentro de la canasta exportadora de bienes del país. Durante el último año, los exportadores de bienes de China representaron el 31% del total de las exportaciones. La conjunción de estos factores explica parcialmente que las exportaciones de bienes uruguayos se redujeron al 11% durante el primer trimestre del año. Por otro lado, también se detecta negativamente la disminución de exportaciones hacia otros dos socios comerciales importantes, Brasil y Argentina. Por muchos motivos, la crisis económica provocada por el COVID-19 puede sin duda calificarse como una de las más sorprendentes de la historia, aunque solo sea por el hecho de una crisis global que, a diferencia de la de 2018, afecta de lleno a la economía real e impacta a todos los países y a todo el conjunto de la sociedad. Obviamente Chile también tiene asignaturas pendientes, como la economía informal, la desigualdad social o un mayor desarrollo de los mercados financieros para canalizar los ingentes recursos de capital que van a ser necesarios en el mundo que viene, que es un mundo de eso que ahora se llama reinvención. Cabe recordar que el PBI de Chile se anticipa y podría caer entre el 4% y el 8,5%, dependiendo a quién se lo pregunte y si se logra o no controlar el COVID-19 a tiempo. De concretarse el peor escenario, el PBI caería a niveles similares a los de 2014 y 2015, es decir, se borrarían 5 años de crecimiento, ese crecimiento que es el elemento clave
para sostener todos los otros indicadores económicos y sociales. La caída de la economía contiene las bajas esperadas para el comercio exterior. Tanto las exportaciones como las importaciones anotarían el 2020 sus menores registros en dólares desde 2010. Además, en el caso de la demanda interna, la inversión se retrotraerá a niveles de 2017. Todo lo anterior de concretarse las estimaciones realizadas en marzo por el Banco Central, en su informe de política monetaria de ese mes. Sin embargo, se anticipa que en un nuevo reporte que se publicará este miércoles, las estimaciones sean aún más negativas. Chile se ha tomado muy en serio la crisis y hace bien, porque como ya he dicho, creo que es una crisis profunda, tanto en términos cuantitativos de la contracción del PBI global, como en términos cualitativos de transformación de la sociedad y de la economía. Afrontarla con todo el rigor que requiere es importante, y creo que el gobierno y la sociedad chilena lo está haciendo. Ya enfocándonos en nuestro país, se dice que las exportaciones de la actividad económica de Argentina podrían caer hasta un 11%. Esto se ha afectado de tal manera porque la llegada del COVID provocó un retroceso de 10 años, lo que significa que vamos a tener el mismo PIB per cápita que teníamos en el año 2010, que equivalía a un 10,11%. Y por lo tanto, los países que se van a ver más afectados con la actividad económica van a ser los países de Argentina, Brasil y Perú. Una de las principales causas por la que nuestras exportaciones podrían llegar a caer un 11% es porque China será el país más grande en base a las exportaciones económicas de todo el mundo. Todos nuestros productos que se encuentran a nuestro alrededor se van a ver afectados directamente por la pandemia, porque China ha tomado la decisión de cerrar sus fábricas hasta nuevo aviso para de esa manera poder controlar el contagio masivo. Esto significa que va a haber menos producción de los productos como el petróleo, el arroz, la soja, y va a causar un aumento de los precios y también menos intercambio comercial. Esto quiere decir que si la economía de China se paraliza, muchos países se van a ver afectados porque sus ingresos dependen del ingreso de esas materias primas. Y al haber una disminución de esas materias primas, a su vez también va a haber una disminución en la demanda laboral, por lo que también se van a ver afectados los volúmenes de las exportaciones y también va a causar una caída de los precios de los commodities que nuestro país exporta. Advertencia, las siguientes imágenes pueden ser sensibles para tu apetito. Delicioso bacon crujiente. Sí, dame más queso, más. Mira cómo salta ese champiñón. Vení a nuestros locales y probá las nuevas Pizza Boom. No te comas el verso, come de verdad. Buenos días, país. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la pobreza y el desempleo en la Argentina, comparando en cómo han cambiado los valores entre el año 2019 y 2020 debido a la pandemia. Durante el 2019 se registró un 35,5% de pobreza según el INDEC, lo que representa 16 millones de personas pobres. En septiembre de 2019 la pobreza alcanzó el 40,8% y la indigencia al 8,9%. En 2020, la pobreza alcanzó el valor del 40,9% de la población en el primer semestre de este año y un 10,5% en nivel de indigencia, uno de los peores registros en la historia de este país. La población desempleada está compuesta por las personas que no tienen trabajo, pero lo buscan activamente. La cuarentena obligatoria para evitar contagios frenó casi por completo la actividad económica y terminó afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Esta restricción imposibilitó a muchos empleados ejercer su trabajo. La tasa de desocupación ascendió de un 10,4% a un 15,5%. Este incremento habría generado un aumento en la cantidad absoluta de desocupados de un 2,2 millones a un 3,3 millones de personas. En Argentina, el desempleo tenía un total de 9,7% en el 2019, que llegó a un 13,1% en el primer semestre del 2020. 1,44 millones de personas no encuentran trabajo sobre una población activa de 11 millones de personas. La tasa de desocupación se incrementa en todos los grupos de sexualidad, pero resaltan más las mujeres de entre 14 a 29 años. Del 2019 al 2020 crecen 3 puntos porcentuales debido al coronavirus, pero
crece 4,6% más los puntos porcentuales dentro del 2020. En comparación con el primer trimestre del año, el desempleo crece un 2,7 puntos porcentuales respecto del indicador del 10,4% de marzo último. En el segundo trimestre, la tasa de actividad se ubicó en 38,4%, la de empleo en 33,4% y la de subocupación en el 9,6%. Según el INDEC, los registros reflejan el impacto que tuvo la pandemia sobre la dinámica del mercado laboral, las restricciones en determinadas actividades y la circulación dispuestas por el decreto que estableció el aislamiento social. La tasa de empleo cayó muy fuerte, al 33,4%, cuando habitualmente se ubica por encima del 42%, producto de las restricciones impuestas por la cuarentena. Hoy todo parece tan lejano, nuestros parientes, nuestros amigos, todas esas promesas que quedaron por cumplir, parecen perdidas y como si no fueran a volver. Pero los nuevos tiempos nos llevaron a encontrar nuevas formas de demostrar nuestro cariño, ya sea con palabras o con acciones, que logran unir a las personas y sacarnos una sonrisa. Arcanicium, la magia del amor. Seguimos con más noticias en Eco Noticiel. Hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad, es decir, el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, formación, tecnologías, entre otros. También se puede utilizar para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. También vamos a hablar del cibercrimen, que es una industria lucrativa con una red compleja y organizaciones dentro de Internet. Hoy en día los cibercriminales pueden desarrollar, promocionar y vender cualquier tipo de cosa y obtener datos confidenciales como puede ser números de tarjetas de crédito, nombres y direcciones. Y la oferta y demanda juegan un papel muy importante en los precios, ya que estos varían dependiendo si son servicios específicos o personalizados. Agregando algo más de cibercrimen, son los ciberdelincuentes, también llamados ciberdelitos, que son actitudes contrarias a los intereses de las personas, teniendo como instrumento o fin las computadoras. Se cometen mediante el uso de entornos digitales, redes, blockchain, computadoras, sistemas informáticos, etc. Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Después está la seguridad informática, que hace referencia al conjunto de prácticas, estrategias, métodos, herramientas y procedimientos, cuyo objetivo final es garantizar la integridad de los equipos informáticos y la información que contienen. Es un área de estudio bastante compleja que se centra en el análisis de las amenazas y las vulnerabilidades que tienen las redes y los sistemas informáticos, a fin de intentar evitar que se produzcan daños. A medida que avanza la tecnología también crecen los riesgos, por lo que es un campo en el que es fundamental estar siempre al día y estudiar de forma constante para seguir ampliando conocimientos. Por último, hackers y crackers, que tienen significados diferentes, ya que mientras que el primero es una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas para mejorarlos, el segundo se traduce en un pirata cibernético. Aunque ambos utilizan la misma clase de habilidades y conocimientos para poder encontrar los puntos débiles de la tecnología, la diferencia se encuentra en la intención y el uso que le dan a la información que obtienen. Bueno, gracias por escucharnos. Desde la empresa Natura hemos averiguado que tiene como objetivo este 2020 utilizar envases de perfumería fabricados en Argentina, cuyo origen es el 30% vidrio reciclado post-consumo que hoy proviene de Brasil. Además, esta empresa cuenta con responsabilidad empresarial desde el comienzo. En el 2006 inauguró una fábrica que utiliza energía solar y posteriormente en el 2007 lanzó un programa de reciclaje de embalajes de sus productos en Recife y San Paulo. Natura ha desarrollado grandes programas, pero solo 2 de ellos son tomados como muy importantes. Primero es Creer para Ver, que está financiado por los recursos recaudados de sus líneas. En este programa se realizan actividades destinadas al desarrollo del proyecto educativo solidario focalizados en pedagogía del aprendizaje y servicio. El segundo es Ecoefectives, que va dirigido al impacto ambiental, social y económico que repercute en la cadena productiva y la reutilización de todos los materiales posibles en su proceso.
Además, Natura incorporó una nueva política para todo su equipo de transporte, dejando a un lado el uso de gasolina y reemplazando por gas natural. Bueno, eso es todo y a continuación seguiremos con nuestra compañera que nos seguirá informando sobre... Hola, estamos acá, en las afueras de la empresa Natura. Aquí nos han informado un poco de lo que es su estrategia. Hemos averiguado que la empresa tiene como estrategia el desarrollo del circuito de reciclado, pero no de logística inversa, ya que nos han dicho que esta es una estrategia que intentaron implementar, pero no lo lograron. Somos el grupo de la empresa Barbijos Pretis y en este video les vamos a explicar el proceso que se lleva a cabo cada día en nuestra empresa. Comenzamos por el área publicitario, conseguir el cliente. Nuestra empresa se maneja de manera online, el cliente nos contacta o nosotros a él. Nos cuenta sobre el modelo de barbijo que solicita, el logo que quiere y se le pregunta qué colores, qué talles y qué tela. Luego de esto se manda al área de diseño. Ya con los datos necesarios se arma un modelo digital, que luego se lo imprime y se lo procesa por una máquina que se encargará de estampar el logo sobre la tela. Luego de esto se lo manda al taller de costura en donde se lo cose el barbijo y se lo termina por completo. Luego de que él o los barbijos se encuentran ya diseñados, estampados y hayan pasado por costura ya listos totalmente, pasan al proceso de empaquetado, conteo y control de la cantidad solicitada por el cliente. Ya todo contado y verificado, la jefa, área publicitaria, se encarga de pactar un punto de encuentro con el cliente, en donde encontrarse para la entrega. También, área publicitaria se encarga de arreglar la forma de pago, en efectivo, tarjeta de crédito o débito o por Mercado Pago, siempre supervisado por la jefa. Por orden de la jefa, al cliente, por seguridad, se le entrega una boleta en la cual queda escrita la compra realizada. Finalmente, los encargados de logística entregan el pedido. Uno de los más grandes debates que ha puesto a todo el mundo de cabeza, inclusive en el siglo XX, es que las grandes potencias de aquella época obligaban a las personas a tomar una decisión. La decisión era que si estabas del lado del capitalismo a favor de los Estados Unidos o del socialismo a favor de la Unión Soviética. Por eso, hoy con mi grupo te vamos a demostrar lo mejor del capitalismo o el socialismo y veremos los pros y los contras de cada uno. A mediados del siglo XIX, en Europa, más que nada en Inglaterra, la industrialización estaba en su máximo desarrollo. Pero a la vez se explotaban mucho a los trabajadores, con jornadas de 14 o 16 horas, salarios que eran una miseria, trabajo infantil explotado y mal pagado, sin seguridad médica, sin vacaciones y una explotación en su totalidad de recursos naturales y contaminación. Como consecuencia, los dueños de las fábricas se enriquecían bastante. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Para descubrirlo, quédate en casa y mira nuestro video. Nosotros somos Noti Siegel y esto es Capitalismo versus Socialismo. Entonces, un pensador llamado Karl Marx se preguntaba, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído mucho a Hegel, quien sostenía que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. También decía que cada sociedad lleva en sí su germen de destrucción para el nacimiento de otra. La sociedad europea, a lo largo de la historia, pasó por distintas etapas. Una de las primeras, llamada comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban mucho y todos los que podían trabajaban y se les repartía de acuerdo a las necesidades de cada uno. En esta época se desarrolló agricultura y otras técnicas que permitieron acumular bienes. En la segunda etapa, llamada esclavismo, en esta época se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción, e incluso a los trabajadores. Se creía que los reyes y los sacerdotes tenían todo por un poder, digámosle, divino. Es también en esta época en la que nace lentamente el Estado. Luego se da paso a la tercera etapa, que es el feudalismo.
que ya los trabajadores no son esclavos, sino siervos, a quienes deben servir a sus dueños, a los dueños de las tierras. Y además se le debe pagar tributo. Al final del feudalismo gana poder una clase social que vivían en burgos, cerca de los feudos. Marx los llamaba burgueses. Los burgueses empiezan a juntarse y a asociarse para formar empresas, llamándose así sociedades por acciones. Y al dinero reunido, destinado a crecer, se le llamaba capital. Por otro lado, se empiezan a promover ideas de libertad, igualdad y democracia, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, por ejemplo. Vino argentino, lo hacemos con la uva blanca, tinta madura, montonazo de uva. Y no sé si ya te lo dijimos, lo hacemos con uva. Uva, artista exclusiva del vino argentino. En esta segunda parte explicaremos el desarrollo del capitalismo y el surgimiento del socialismo. Así que, si te interesa, comencemos. Así surge el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por Adam Smith, dando ideas como propiedad privada de los medios de producción, libertad de mercado y, por último y no menos importante, la libertad de empresa. La libertad de mercado es donde se habla en que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, y Smith llama a esto la mano invisible. Presentando así, aparece un capitalismo beneficioso, lo que hace que Marx piense que no pase lo mismo que el problema principal del capitalismo, que es la plusvalía. Este es la ganancia del capitalista que desea obtener por su inversión. En pocas palabras, el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres. Por ejemplo, dos personas quieren crear un producto. Uno es el capitalista, que es el que aporta el capital, y el otro aporta el trabajo. Crean un producto que cuesta 10 pesos. Pero cuando lo venden, cuesta 8 pesos de ganancia. Es la plusvalía y retorna al capitalista y no al trabajador. Para Marx, lo que hace que se formen los monopolios y los oligarcas era la explotación y el robo. Adam Smith, por lo contrario, opinaba que al haber un gran mercado de trabajo, el trabajador buscaría donde le paguen más. Pero ¿qué pasa cuando hay gente sin empleo? No hay tanto trabajo. Eso hace que los sueldos bajen y que mucha gente siga sin trabajo. Por todos estos problemas recalcados, Marx y Engels, inspirados en luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que incitaba a los trabajadores llamados proletarios a quitarle el poder al capitalismo. Para ellos, el sistema ideal sería el comunismo, donde no existen las clases sociales ni la propiedad privada. Pero para llegar al comunismo, se debería pasar por una etapa llamada socialismo, y sus características más importantes son las siguientes: la propiedad social de los medios de producción, la planeación de producción y la organización económica por parte del gobierno para evitar la explotación. El socialismo va a tener su oportunidad 40 años después de la muerte de Marx, con la Revolución Rusa, donde nace la URSS. Esta no funcionó bien, ya que hubo mucha concentración de poder que producción autoritarismo. Reprimieron a la gente que pensaba distinto a ellos, y al estar planificado había falta de innovación en la actualidad. Esto ocurre en Cuba. Nosotros creemos que gracias al surgimiento del capitalismo y en las grandes del socialismo, hoy el país se puede mixar ambas ideas. Hay países con modelos económicos muy buenos, como el modelo nórdico, en el que hay libertad de empresas, libertad de mercado y sindicatos fuertes, y el Estado interviene en la negociación de salarios.
Y siguiendo con el tema de delitos informáticos en Econoticiegel, voy a proceder a hablar acerca de la seguridad informática. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la seguridad informática? La seguridad informática es el área de la computación que se enfoca en la protección y la privatización de sus sistemas. En este se pueden encontrar dos tipos. La seguridad lógica, que se enfoca en la protección de los contenidos y su información, y la seguridad física, que es aplicada a los equipos como tal, ya que el ataque no es estrictamente al software del computador como tal, sino también al hardware. La seguridad informática sigue dos conceptos fundamentales: la confidencialidad, donde la información solo debe ser vista o utilizada por las personas autorizadas a tener acceso a ella, y la disponibilidad, donde la información debe estar disponible cuando los usuarios autorizados lo necesiten. Como todo tipo de seguridad, en la seguridad informática también tiene sus amenazas. La primera de todas estas es el pirata informático, que es aquel que tiene como práctica regular la reproducción, apropiación y distribución con fines lucrativos y a gran escala de contenidos, de los que no poseen licencia o permiso de su autor. El segundo es el hacker, los conocidos hackers, que es alguien que descubre las debilidades de un computador o un sistema de comunicación e información. Los hackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, protesta o por el desafío. El tercero es el cracker, que el término se utiliza para referirse a las personas que rompen o vulneran algún sistema de seguridad de forma ilícita. El cuarto es el malware. ¿Qué es el malware? Se preguntarán. Es un tipo de software que tiene como objetivo dañar o infiltrarse sin el consentimiento de su propietario en un sistema de información. El quinto es el ransomware, o mejor dicho, el ciberdelincuente. Este toma control del equipo infectado y secuestra la información del usuario cifrándola, de tal forma que permanece ilegible si no se cuenta con la contraseña de descifrado. El sexto es el adware, que es cualquier programa que automáticamente va mostrando publicidad al usuario durante su instalación o durante su uso, y con ello genera beneficios a sus creadores. El séptimo es el spyware. ¿Qué es esto? Es un malware que recopila información de un ordenador y después la envía a una entidad remota sin el conocimiento o consentimiento del propietario del ordenador. El octavo es el scumware, que es otro tipo de malware que evita ser desinstalado o eliminado a toda costa. Esto porque tiene protección para no permitirlo, convirtiéndose así en un programa molesto e indeseable. El noveno es un troyano, que se trata de un tipo de malware o software malicioso que se caracteriza por carecer de capacidad de autorreplicación. El décimo es un virus informático llamado retrovirus, que intenta evitar o esconder la operación de algún programa antivirus. El número 11 ya es muy conocido mundialmente y es el spam, o mejor dicho correo basura, correo no solicitado o mensaje basura, que hace referencia a mensajes no solicitados, no deseados o con remitente no conocido, normalmente de tipo publicitario. Estos generalmente son enviados en grandes cantidades que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. Y el número 12, también muy conocido, es la cookie, que es un pequeño fichero que almacena información enviada por un sitio web y que se almacena en el equipo del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. Pero ojo, eso no es todo. Después de esto sigue lo que es llamado la Deep Web, o en español la web profunda, que es un espacio de internet donde está albergado el contenido que no aparece en los motores de búsqueda convencionales debido a diversos factores que no tienen por qué responder a la ilegalidad. El 90% del contenido de la red no es accesible a través de buscadores. Eso es una parte de la Deep Web, que engloba toda la información a la que no podés acceder públicamente. Pero hay algo peor que la Deep Web. Eso significa que si la Deep Web es el 90% de Internet, la Dark Web ocuparía solamente un 0.1% de ella. Para entender qué es la Dark Web, tenés que entender 4 conceptos diferentes: de ClearNet, Deep Web, Dark Web y Darknet. El más fácil de entender es el ClearNet, que es el Internet tal y como lo conocemos. Luego, la Deep Web, donde se tiene que tener cierto acceso a través de aplicaciones y desde ese punto ya se roza la ilegalidad de las cosas.
Luego está la Dark Web, donde ya se encuentran cosas más turbias que no las voy a decir, las voy a poner en palabras. Y luego existe la Darknet, que bueno, hasta la fecha no tiene una definición universalmente aceptada. Y eso fue todo por el reportaje de hoy. Me voy despidiendo, yo soy Gaby Espíndola, el Gordo Flow, me despido. ¿Ya no querés jugar más a la Play? ¿Ya te cansaste de ver películas y series? Me aburro mucho. Me aburro. ¿O simplemente ya no sabes qué hacer? Léete un libro. Y si son 3 al hilo, mejor. Acá en 3 libros al hilo tenemos libros desde los más leídos hasta los menos conocidos. Si quieres más información puedes ingresar a nuestra página www.3alhilo.com.ar. Lee 3 libros al hilo y gana 3 años de conocimiento. Entró al siglo XXI con una gran crisis económica. La mayoría de los contratos deberían ser pagados en dólares, pero Argentina no contaba con los suficientes. El gobierno de Menem no quiso abandonar la convertibilidad del peso. Esto provocó que la deuda se elevara. La crisis institucional provoca una primera salida de depósitos del sistema bancario. A comienzos del mes de noviembre se hace un acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, llamado blindaje financiero. Este blindaje financiero fue aprobado en el año 2000 y alcanzó la suma de 38.000 millones de dólares, con un interés del 8% anual. El destino de este dinero era para pagar las deudas, aumentar la confianza con los inversores y bajar el costo para un financiamiento del gobierno y el sector privado. Este blindaje solo duró hasta el año 2001, debido a las fugas de depósitos durante el mes de marzo, que produjo una fuga de 5.543 millones de pesos y dólares, la mayor fuga de la historia. Avalo creó un megacanje. Esto hizo que cambien los títulos, con tasas de interés del 5%. Lo cierto es que estos nuevos títulos tenían un interés del 18%. Los resultados del megacanje y el blindaje provocó un aumento del endeudamiento externo. El gobierno de la Rúa terminó en diciembre del 2001, en medio de una crisis política, económica y social. Al finalizar su gobierno, la deuda externa ascendía a 144.000 millones de dólares. Buenas tardes. Acabamos de recibir información de la conocida empresa de Movistar sobre su objetivo principal, que es informar y concientizar al consumidor a la hora de comprar un nuevo teléfono. Pero, ¿cuál es la estrategia para algo tan complicado como ello? Bueno, hay muchas estrategias, pero una de ellas que hemos recibido desde México recientemente es el sello EcoRating, que utilizan para concientizar, que la Telco desarrolló en conjunto con los fabricantes y la ONG Forum for the Future. Este evalúa el impacto ambiental de todo el proceso de producción, uso y eliminación de los teléfonos móviles. Otras que podemos nombrar también de la Telefónica es el plan Canje Movistar, que permite clientes y a no clientes entregar un equipo usado en parte de pago por uno nuevo 4 GB y de esa manera extender la vida útil del dispositivo móvil entregado. En la actualidad hay 170 modelos activados para la operación y ya se han canjeado 160.000 equipos. Esto demuestra y reafirma su gran responsabilidad social que Telefónica Movistar ha estado desarrollando para fomentar el cuidado del ambiente, reduciendo su huella ambiental y adaptando su infraestructura a los efectos del cambio climático,
implementando la utilización de fuentes de energía renovables, ahorro de recursos hídricos, manejo adecuado de residuos con sistemas eficientes de separación de desechos, gestionar el sistema de gestión ambiental con la IS 14001 o emprender planes de movilidad que contribuyan a la disminución de emisiones contaminantes, siendo así un agente de cambio que inspire a invitar a los demás actores en la sociedad a trabajar en conjunto para lograr una economía verde, próspera y saludable. Ahora, a continuación, vamos con la investigación. Los objetivos de Unilever son comprometerse a mejorar su reforma continua, la gestión de su huella ambiental y aspira a cumplir su objetivo a largo plazo de desarrollar un negocio sostenible. La RSE la lleva a cabo a través de su plan de vida sustentable, con el que busca ofrecer al doble de tiempo para reducir su impacto ambiental y aumentar el impacto social positivo, de acuerdo a sus tres pilares: mejorar la salud, bienestar y reducir el impacto. De momentos, de sensaciones, de sabores. La vida son pequeñas cosas que forman las grandes. Un alimento que nunca ha faltado en nuestras vidas, en nuestro entorno, siempre cerca, un oficio, una vocación, una forma de vivir. Piezas de pan de calidad, hay unas manos expertas encargadas a dar forma a esa mezcla de harina, agua, sal y levadura. Profesionales que han cambiado modo de trabajar a lo largo de los últimos años, adaptándose a los nuevos modos de consumo y de alimentación. Es consciente del cambio tan grande que está sufriendo el mercado, que está ofreciendo cada vez una mayor calidad, una mayor variedad de productos. Hoy en día podemos encontrar en cualquier panadería una gran variedad de panes. Panes con semilla, panes de ajo, panes de cebolla, etc. Creemos que eso es un gran logro y además el panadero se está esforzando por ofrecer un pan para cada plato. Un alimento que nunca falta en nuestras mesas, unas manos expertas detrás de cada pieza, que se esfuerzan por hacerlo cada día mejor. Un apasionante oficio necesario ha unido nuestras costumbres, pero ha sabido adaptarse a la nueva sociedad en la que vivimos. Y que así debe continuar. Una manera comprometida de enfrentarse al día a día. Un conjunto de pequeñas cosas que forman las grandes panaderías. La baguette. La baguette. La baguette. La baguette. Hemos averiguado que la empresa Quilmes tiene como estrategia la economía común como modelo de negocio que apunta a el fortalecimiento de la cadena de valor e incorporación de proveedores de triple impacto, lo que también trae el desarrollo de economías regionales y la modificación de la matriz de compra. Esto se puede traducir como más proveedores dinámicos y socios comerciales en todas las etapas de trabajo. También el impulso de la cadena de valor sustentable. La empresa Quilmes tiene como objetivos el reutilizar las partes para no extraer materia prima, abaratar los costos y eliminar menos residuos al ambiente. Podemos decir que la responsabilidad social de la empresa Quilmes es que en estos últimos años logró reducir un 35% de uso de agua, transformándose así en la firma que tiene menor consumo de agua en elaboración de sus bebidas. Este año también lanzaron una plataforma llamada 100 más sustentabilidad, con la cual cumplirán objetivos al 2025 de agricultura sustentable por packing circular, agua, acción por el clima y energía renovable. También desea mostrar un liderazgo que ayude a otros a ver que en la cadena de valor hay oportunidades de reducir la emisión de CO2 y de retornar el vidrio, convirtiéndolo así 100% reciclable. La definición de la palabra hacker ha cambiado a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy se lo utiliza para definir una persona la cual utiliza sus habilidades de cómputo para infiltrarse en sistemas o redes a las cuales no fue invitado. Sus motivos pueden ser varios: robos o alteración de información, infiltración de sistemas o simplemente por vandalismo. Sin embargo, no todos los hackers son malos. Algunos utilizan su habilidad para poder verificar la seguridad de los sistemas y ayudar a las empresas. En la actualidad, en Argentina se realizó un estudio y hasta el mes de agosto se superaron los 2.500 casos de hackería.
entre las que se encuentran creaciones de web falsas y robos de datos. El caso más reciente es del periodista Toti Pazman, el cual comentó el modus operandi de estos individuos. Al principio recibe un mail pidiendo el cambio de la contraseña de su home banking. Minutos después recibe una llamada para verificar su identidad. Y un tiempo después de esto recibe un mensaje vía mail de que se hizo una transacción de su cuenta a otra de una cantidad importante de dinero. Gracias a Dios, esta persona, la cual sufrió de este delito, pudo hablar con el banco para recuperar ese dinero que fue transferido y pudo superar esta desgracia. Hey, vos, sí, vos. ¿Estás cansado del pelo largo? ¿Estás buscando un cambio de look? Bueno, presta atención que acá te dejo unos cortes para que después te pases por la barber. ¿Y qué estás esperando para hacerte ese look que tanto te gusta? No dudes en pasarte por Talento de Barrio Barbershop. Estamos de lunes a sábado, de 9 a 20 horas. O si no, también puedes reservar tu turno por WhatsApp o por nuestra página de Instagram. Hasta luego. Hola, somos Luz Nieva, Valentina Mesa, Agustina Perrone, Camila Kunz y Florencia Territoray del curso Sexto A, y hoy vamos a hablar del liberalismo económico según Adam Smith. Smith fue un filósofo y economista escocés, y lo que él plantea en el liberalismo económico es que el mercado se regula a sí mismo mediante una mano invisible que lo que hace es regular la economía y la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir en el mercado ni en la economía, solamente se debe ocupar de defender esta libertad económica, para que de esta forma el mercado empiece a funcionar de forma natural. El liberalismo se estableció en Argentina a través de diferentes presidentes. Por ejemplo, el mandato de Menem en el año 1990. Antes de que estuviera él, el país era estatal y había colapsado. Si bien la salida podía ser liberal por medio de la desregularización de los sectores en manos del Estado, abriendo paso al mercado y a la libre competencia, reduciendo el gasto público y bajando los impuestos, cambiando monopolios estatales por privados, evitando reformas de fondo. Pero estas cosas que ocurrieron no fueron buenas. Se les dieron los monopolios a las empresas privadas, se subieron todos los impuestos, se incrementó el gasto público y se disparó la deuda externa luego de que los mercados financieros internacionales se abrieran al país luego de sus políticas privatistas. Por eso, algunos de los aspectos hoy polémicos del gobierno de Menem fueron privatización de las empresas públicas, política monetaria denominada como el 1 a 1, cierta apertura comercial e ingresos de importaciones hasta el momento fuertemente restringidas. Estas medidas han sido calificadas como el neoliberalismo. La crisis del 2001 fue el resultado de estas teorías para la mayoría de los analistas políticos y economistas, que consiguieron, en gran medida, convertir el ideario liberal en una mala palabra para mucha gente. En el mandato de Macri ocurrió lo mismo. La deuda avanzó muchísimo más y se seguían privatizando más cosas. Hubo más inflación en la economía. Sin embargo, aunque estuvo mal en ese momento Argentina, no hay que olvidar mencionar los éxitos del liberalismo de esta nación. En 1914, la naciente industria nacional abastecía un 71,3% del consumo de bienes industriales. De esta forma, se desmiente la falacia de que la libertad económica es incompatible con el desarrollo industrial. En 1900, el salario de un obrero argentino representaba el 100,1% del de un británico. Esto fue un gran logro considerando que Gran Bretaña era la máxima potencia mundial en aquellos años, incluso dejando al percentil más alto del PBI per cápita en el mundo. Hasta antes de la llegada del peronismo nos manteníamos en los puestos más altos del planeta, llegando a estar en la cima en el año 1895 y 1896. Por lo tanto, el liberalismo económico es una buena herramienta según cómo se use y se aplique. En Argentina, esto trajo muy buenas y malas consecuencias.
Según Smith, el liberalismo económico es muy bueno tanto para la economía como para la sociedad. Hay que informarnos más y también entender que el liberalismo económico no es perfecto. Muchas personas quieren implementar este modelo económico ya que a muchos países les trajo muchas riquezas, como Hong Kong, Nueva Zelanda, Suecia, Australia, etc. Depende del contexto social y económico, hay que saber medir qué políticas económicas tomar y qué acciones realizar para llevar a cabo un mejor desarrollo económico, ya sea en una sociedad liberal o no. Desde ya les agradecemos un montón por escucharnos y les mandamos un saludo. Y hasta aquí llegamos con la información. Les agradecemos su atención. Los esperamos en una nueva emisión de Econoticiel. Muchas gracias.